Bisturí, gasas... Innovación, estado del arte. Segunda parte de un apasionante capítulo que Eva Gil se perdió, pero que ha escuchado estos días en el podcast. Es demasiado intenso todo esto. Eva y no Alina, porque Alina no lo ha soportado. En el 2 capítulos seguidos ha dicho no, puedo más. Y viene Eva a aguantar el tirón, porque hay que tener tirón para estar al día de todo lo que desde el punto de vista de la innovación está impactando en traumatología. Como os recordamos, recordando un poco lo que hablamos en el último capítulo, el previo a este sobre innovación, no el de la semana pasada, sino el de hace unas semanas, Joan y Moisés, hola Joan, hola Moisés, os volvemos a tener aquí con nosotros, hablaron sobre los proyectos en los cuales ellos están dedicando horas y horas, pero queríamos saber qué había de aquello que hace 4 años soñamos en el capítulo que grabamos en A Coruña, en el Congreso de Coruña con Joan. ¿Qué ha pasado de aquello ahora, 4 años después? Pero tienes que contextualizar, Alex, porque si no... Contextualizo. Haz un resumencillo de qué es lo que... Joan nos enseñó ¿Cuál fue la conclusión? Joan, ¿qué nos enseñaste en aquel congreso? Claro, es que hay que La contar. Robocot. Es que es lo mejor del proyecto, es el nombre. La Robocot. Pero aquellos que no escucharon, aunque lo pueden recuperar, porque eso es tan fácil como ir a las redes, buscar el capítulo de se llamaba así además, Robocot. Es que es inconfundible. Es el mejor nombre del mundo. Sí, ¿Y sí. era, Joan? Bueno, es un pequeño robot que permite ver un poco, ¿no?, por dónde creo yo que irán el futuro de la navegación y del guiado, la asistencia intraoperatoria. Es un robot pequeño, accesible, preciso y que se comunica o que obtiene la información del espacio en el que se encuentra de forma semiautomática, sin trackers, sin navegadores, sin punteros y sin tomas de referencias. Eso es lo que creo que pasará y dónde creo que vamos. La cara de Eva es un poema, de verdad. No, pero no, porque la situación a nivel mundial para toda la innovación, ¿no? Está, pues eso, el tema de intentar utilizar este tipo de devices, este tipo pues el Robocot y todas estas cosas. Yo no sé si en el estado actual a nivel mundial, por culpa, pues eso, del tema estadounidense, del Trump y tal, todo eso frena un poco toda la innovación, que eso Moisés y yo lo hemos hablado. O sea, ¿realmente tú has visto progresión de 4 años? Parecía que la cosa que sí, pero desde hace unos meses no. ¿Cómo ves? 100% así. Es decir, al final una cosa muy, muy importante en la tecnología, en traumatología, es cómo captamos los datos, ¿no? Cuando ahora hablamos mucho de Big Data, de IA, de todas estas cosas, ¿no? Pero al final nos olvidamos de que la esencia de cualquier cocido es la materia prima. Es decir, la esencia de cualquier paella, o como buen valenciano, es un buen arroz, una buena bachoqueta, un buen pollo, un buen conil. Entonces, ¿qué nos pasa a nosotros? Que todas las estructuras que tenemos para el análisis de datos en cualquier sistema de IA, si no tienen unos datos de calidad, es muy difícil que salgan resultados positivos. La realidad mixta, cuando empezó a salir, generaba cierta reticencia, ¿no? Porque no sabíamos muy bien para qué servían. Las gafas que salieron no tenían ninguna aplicabilidad directa en el día a día. Ahora, ¿qué nos pasa? Que ahora tenemos una gran capacidad para analizar información, pero nos falta información. Los humanos somos animales visuales. La mayor parte de la información que recibimos en nuestras redes neuronales viene de los ojos. Y si nos fijamos, ¿no?, decía Da Vinci que el único que hacía era replicar lo que hacía la naturaleza. Inventaba helicópteros y lo único que hacía era observar los pájaros cómo volaban, ¿no? Estamos replicando un poco la forma en que la cabeza humana o la naturaleza humana en la biología trabaja, pues llaman redes neuronales. Pero ¿qué le falta a un cerebro para funcionar, ¿no? Tiene que recibir información a través de los sentidos, procesarla y emitir un juicio. Los humanos, en este punto, creo yo, estamos empezando a intentar conseguir redes neuronales artificiales que hay que nutrir. Moisés, le iba a preguntar, ¿y de dónde crees? O sea, ¿de dónde podemos sacar estos datos, ¿no? Para nutrir, para luego tener la experiencia, ¿no? ¿De dónde los podemos sacar? Esos datos que están en cualquier lado. Esos datos pueden ser juntar 100.000 radiografías de un brazo de hombro y en vez de dejarlas ahí en los archivos y que se olviden, digitalizarlas y meterlas en un sistema. Es algo tan sencillo como cuando estemos dentro del quirófano, por ejemplo, si ponemos gafas o ponemos cámaras en un quirófano, podemos adquirir datos sobre cuál es la presencia del cirujano en cada uno de los puntos dentro del quirófano. Y eso luego nos va a dar información sobre cuál es la manera más eficiente de movernos dentro del quirófano o cuál es la forma más eficiente de operar cierta operación.
por ejemplo, si tú estás llevando gafas con cámaras, tú puedes recoger información de cómo de efectiva ha sido tu operación hoy comparada con la operación que hiciste la semana pasada. ¿Cuáles han sido los factores? Pues mira, la iluminación, en no sé qué, no sé menos. Los datos están a nuestro alrededor. Es algo tan sencillo como mandar encuestas a los pacientes. Las preguntas que le haces al paciente postoperatorio. Todo eso combinado al final del día entre que obtienes la información del paciente, obtienes información de rayos X, obtienes información de décadas que llevamos tomando datos y que no digitalizamos. Yo creo que... Pero yo lo que necesito saber ahora, y creo que alguno de los oyentes se lo estará preguntando también, es en qué punto está en este momento la traumatología de este país toda esta innovación que nos tenía que llegar y que yo, de verdad, que yo mi quirófano el día a día no lo veo. Es que no lo veo. No, la navegación sí que ya está bastante, Sí, ¿no? veo En un marcha. Da Vinci en un Vale, vale. Ricón, que a veces utiliza un cirujano. Veo un Mako, que es el de... Sí, que es el de que los Rosa, solo Mako, lo saben utilizar los de dos rodilla. cirujanos de rodilla. Sí. Pero, Joan, Moisés, Joan, la inteligencia artificial, la impresión 3D, el Big Data, ¿dónde lo tocamos en nuestro día a día? Contarnos dónde está en este momento. Mire, yo creo que fuera de la parte de investigación, ¿no? Obviamente la inteligencia artificial ha cambiado nuestro día a día. O sea, yo ahora muchas veces no leo un libro. Vale, Le doy, a eso. le doy un libro a OpenEvidence o le doy un libro a ChatGPT, me lo resumen y me dice en qué página está la información que yo necesito. Claro, que vamos bien. Es decir, nosotros, hablo de ChatGPT porque es una herramienta que tenemos todos al alcance de las manos. Es decir, por 20 euros al mes tienes la versión Pro que te permite subir libros, subir imágenes, hacer tablas, es decir, te permite hacer muchísimas cosas, ¿no? Eso es una realidad de todos los días en la traumatología y en la medicina en general, sea cual sea el campo. Sabemos que hay plataformas que ya lo permiten, digo el nombre porque no vale la pena, pero que sabemos que hay herramientas que ya nos permiten coger la información de los pacientes de forma automática y registrarla. O sea, en este caso, Zimmer, por ejemplo, tiene su plataforma que lo que permite es, a través de aplicaciones de teléfono móvil, captar la velocidad, el ritmo, los pasos que da un paciente con una prótesis de rodilla, por ejemplo, y saber si se desvía o no de la curva de normalidad de esos pacientes. Es decir, tenemos una comunicación constante con el paciente sobre su estado de salud después de un proceso quirúrgico o incluso antes, ¿no? Eso ya lo tenemos en el día a día. Aquí me estás mezclando la inteligencia artificial con el Big Data, por ejemplo. Es que para mí, o sea, primero hay que diferenciar muy bien los conceptos. Cuando salió el 3D, todo era 3D. Hasta las sillas, Sí, y hasta es la que- comida, y hasta no sé qué. Ahora, Empresas 3D. ahora todo, Sí. todo tiene que ser IA, ¿no? Entonces, al final, la IA tiene cosas buenas, tiene cosas malas. Hay cosas que necesitan IA y cosas que no las necesitan. Es decir, para mí, no tiene mucho sentido hablar de herramientas de IA sobre bases de datos o no bien purificadas o con orígenes de datos que no sean excesivamente grandes. Si tú tienes una tabla, no sé cómo decirlo, de 1000 filas y 1000 columnas, no hace falta que te vayas a un modelo de IA, seguramente. Puedes hacer multivariables, puedes hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, la IA en lo que vendrá será que será capaz de analizar datos de forma más precisa o más abundante, más exhausta, respecto a lo que hace una cabeza humana. Cuando os decía lo de las gafas, os lo decía porque las gafas, y es lo que ha cambiado la forma en que tenemos de ver el futuro en este sentido, captan información constantemente, igual que Google nos escucha cuando hablamos. Y si yo ahora, ¿Es verdad? Claro, sí, bueno, no sé si es verdad o no, pero si yo ahora, escucha, ¿y dónde vas de vacaciones? Pues nada, me voy a Chipre, por ejemplo, ¿no? Pensaba que era mentira. Mañana me va a salir a mí un anuncio de Chipre. Vuela a Chipre. O sea, vosotros Eso los nos que ha pasado. controláis esto, Bueno, a mí es un tema personal. Yo no tenía tal, y un día hablando con un amigo, escucha, ¿dónde vas de vacaciones? Mira, me voy a Chipre. Eso es un ejemplo real, ¿eh? Y el día siguiente me salía vuelos a Chipre en YouTube y digo, escucha, que hablé con mi colega de dónde iba de vacaciones. Eso, Pero entonces a los abuelos escandalizados, porque claro, los abuelos que son ven espías, evidentemente. tendrás razón. De al más de final. 50 años, que no salía él, o de los 50, Sí. de más de 50 como yo, ya estamos escandalizados. El móvil, por favor, en modo avión. Pero, y los Poner papel de plata en las guardias, envolver. se has arrojado lo psicótico, ¿eh? Nada, el móvil de Eso, y luego sí. los datos, ¿qué información nos van a proporcionar, pues es en el día a día? Los datos nos van a dar la información que nosotros también le enseñemos, o sea, depende de cómo lo utilicemos, eso es como lo que decía Joan antes. Nosotros como humanos exploramos, observamos el mundo a nuestro alrededor, adquirimos información escrita, oral, olfativa, tal, y luego tomamos decisiones. Decimos, mira, esto sí, esto no, y seguimos sumando. Pues nosotros ahora tenemos estos sistemas en los que tenemos acceso a un mogollón de datos, pero tenemos que ser inteligentes, tenemos que decir, vale, ¿para qué queremos los datos? Porque no, a lo mejor, como decía también Joan, no esta es una inteligencia artificial para 1000 columnas. Entonces, si tu objetivo es en una radiografía encontrar una microfisura que tu ojo humano no puede ver, vamos a recoger 1 millón de radiografías o 10 millones de radiografías
donde sabemos a ciencia cierta que hay microfisuras y vamos a Claro. buscar ese objetivo. Entonces, Claro. la pregunta es, ¿qué problema tenemos? Y luego, una vez tenemos el problema, buscaremos una solución. Ese es el objetivo final. Encontrar una solución para nuestros problemas. Si no, los datos dan igual. La inteligencia artificial da igual. El Big Data da igual. ¿Qué problema tenemos? Y luego decir, ¿cómo podemos solucionarlo? ¿Con inteligencia artificial y Big Data? ¿Con impresiones customizadas en 3D? Ujú. Eso ya es la decisión Vale. que nosotros tenemos. Yo voy a la siguiente pregunta. Uno de los problemas que había era la precisión, ¿no? Las prótesis de rodilla fallan porque no somos precisos, porque claro, el cirujano, la cirujana, quizá ese día no ha apuntado bien. Viene la robótica. Contarnos, ¿en qué estado está en este momento la robótica aplicada a la traumatología? Siempre la traumatología. A ver, yo creo que la robótica, el principal problema que ha tenido ha sido que ¿Consideras ya que, o sea, estabas hablando en pasado? Sí, ha fracasado. a ver, No, ¿verdad? Un poco, ¿no? Me ha sorprendido porque estás hablando como... a ver, yo no es que no crea en la robótica, creo que la robótica tiene su función y creo que tiene su sentido. O sea, ¿la robótica te refieres a la navegación? No, no es lo mismo. Ah, Es después de perdón, perdón. Claro, por eso. A mí lo que me ha sorprendido ha sido, Eva, que durante muchísimo tiempo muchísimos centros no han navegado porque creían que no era necesario y hacían técnicas a freehand, ¿no? Y de repente ahora Ah, el robot a ojo. técnica correcto. Y de repente entra el robot y compran un robot. Y dices, chico, si no creía, o sea, al final la robótica, yo creo, de hecho no hay mucha bibliografía, de hecho yo no he encontrado todavía ningún artículo que defina una mejor colocación de los implantes. No voy a la parte clínica, la parte clínica es muy... La clínica depende de muchas cosas, el dolor, la satisfacción, Datos datos objetivables. Es decir, si yo buscaba el implante en esta posición y Exacto, asumo no. que esta es la posición correcta, si mi objetivo era de 10, me da igual, con la navegación cuánto he conseguido y con la robótica cuánto he Se conseguido. han sorprendido, por lo menos en mi servicio se han sorprendido. Porque la navegación te da una posición de los implantes que si tú estuvieras operándolos sin navegación, a veces dices, ostras, pues no lo hubiera dejado en esta posición. Porque buscan los ejes, tal, no sé qué, y de repente dices, ostras, pues no sé si lo hubiera dejado. Pero tú ya lo comparabas que la navegación con la robótica, ¿qué? Pues más que la veía en el... No, que no ha demostrado, ¿No ha demostrado? un mejor posicionamiento de los implantes. Entonces, claro, para mí, al final hay que tener en cuenta que en la robótica pagas un precio, no solo económico, sino de tiempo, de riesgo de infección. Entonces, muchas veces, aunque lo que parece sensato no lo es. Es decir, la ciencia está para aquello que por intuición parece que vaya a ser mejor, ver si lo es o no lo es, ¿no? Y de inversión, ¿eh? Y de inversión, pero la parte económica, mira, Para ti todo bueno, pero mira, voy a sacarlo. Si es mejor para el paciente, voy a sacarlo de la Está ecuación. alquilado, es alquilado. Ya, pero da igual. Si es mejor, lo podría llegar a entender. No entra en ese campo. Pero que aparte de eso, yo creo que la robótica hay que evaluarla, hay que ver qué es lo que pasa. Y para mí es un problema de accesibilidad, tanto económica como logística. O sea, para mí en quirófano un aparato más, un brazo robótico más. Hay sistemas de robótica que hacen un TAC más, que no haría sino tal. Entonces, yo creo que hay que ser sensato con eso. Yo, de verdad, creo que hay que dejar de hacer estudios de freehand contra robótica. O sea, estudios no deberían de publicarse nunca jamás. Nunca jamás. O sea, me parece una abominación que se hagan esos estudios. Es decir, si quieres evaluar la robótica, compárala con la navegación. Pero es que si quieres, sí, pues compararlo con una artroplastia de interposición también. Claro, puestos a la amputación. hacer la amputación también más mejor. Entonces, yo creo que hay que ser crítico con eso, saber el coste económico que tiene y con eso tomar una decisión, sabiendo lo que haces. Eso bajo mi punto de vista. No sé lo que pensáis vosotros. No, o sea, lo que yo he visto dentro del mundo de la robótica es que va por fases. En los años 90, cuando viene Intuitive Surgical y empieza a presentar ideas del Da Vinci, etcétera, que por cierto lanzan el Da Vinci para un tipo de cirugía que no podían utilizar porque les daba miedo y tal, que también son los riesgos, y luego un cirujano aparece y empieza a utilizarlo para un sistema completamente distinto y luego le encuentran un uso. O sea, habían construido un robot para solucionar un problema y acaban utilizándolo para algo completamente distinto. Pero al principio también nadie lo quería. O sea, escuché una historia de uno de los fundadores que decía, el motivo por el que han comprado mi robot y no han comprado el robot de la competencia es porque el nuestro es más grande y cuando nadie lo utilice, el precio por el cobre valdrá más el Da Vinci que otro. Y yo tengo que decir que yo no soy ni cirujano general ni urologo, pero sí que es cierto que en la cirugía robótica de cirugía general, partes blandas, que sí, yo la diferenciaría de la parte traumatológica. Sí, en el sentido de que al final... Entras en una cavidad, porque Ginette también lo usa. Y que manejas milímetros de precisión. Los humanos tenemos un cierto temblor, que siempre lo vamos a tener. El Da Vinci yo creo que sí que hay evidencia al respecto. Sí que creo que hay evidencia de que el Da Vinci utilizado, por ejemplo, en resecciones prostáticas, mejora la precisión y los márgenes.
Es decir, yo cuando hablaba de la parte de robótica en traumatología. Sí, nos referíamos a eso. Ahí es también donde yo quería llegar, porque, o sea, ponía el ejemplo del Da Vinci porque al principio había resistencia a los robots, o sea, ¿por qué un robot tan grande? Y luego viene y nos llega Rosa, y nos llega Mako, y nos llegan todos estos otros robots. Y, como bien decimos, es un gran desembolso de capital y es mucho tiempo invertido en entrenar a un cirujano. Entonces, la accesibilidad, que es una de las cosas más importantes, es gran inversión de capital y gran inversión de tiempo. Ahora es cuando hay empresas que, de hecho, antes fundadas por gente que antes trabajaba para Stryker o para Siemens, que salen de estas grandes empresas donde han comprado el Mako, donde han adquirido el Rosa, y ahora están creando robots de mano. O sea, ahora en vez de necesitar, por ejemplo, este es el ejemplo de Think Surgical, ahora puedes realizar una operación de rodilla y en vez de necesitar un Mako, necesitas un robot de mano, así, de pequeño, no necesitas más. Y con eso... ¿Qué sustituye? ¿Esa mano sustituye a tu mano? No, es un taladro, es un robot, pero que puedes utilizar con una mano. No necesitas una caja enorme de metal, etcétera. No necesitas una semana entera para aprender a utilizar este sistema. Son sistemas más sencillos. Igual que la realidad mixta, por ejemplo, nos lleva un paso más allá. Ahora ya no necesitas ni siquiera un robot de mano si no quieres, sino que unas gafas te da la suficiente información Y precisión. para llegar ahí. Entonces, sí, la cirugía de robot se hizo súper sexy, para ciertos casos es súper atractiva, en el caso de la trauma, quizá para que sea más accesible. Y déjame decir una cosa solo, que sí que yo creo que el problema no lo tenemos en la ejecución técnica. Es decir, nosotros a nivel, o sea, las prótesis de rodilla o de cadera, me da igual, ¿no? Muchas veces un implante bien puesto no tiene una buena satisfacción de un paciente y un implante mal puesto sí que está. Entonces, creo que la tecnología nos tiene que ayudar mucho más a una buena indicación que a una buena ejecución en el punto en el que estamos. Creo que decision before incision. Pues estamos en lo contrario, estamos en lo opuesto. Eso lo volveré yo, pero yo a mí me parece mucho más atractivo toda la parte de obtención de datos del paciente pre y post-op, de seguimiento de los wearables. ¿Y nos pasarían consulta? Me parece, pues sí. Escucha, Eva, esto Sí. para consulta, Eva. Sí. Es decir, los algoritmos diagnósticos Es que mi speech es siempre el mismo con determinadas patologías. de toma de decisiones, la toma de decisiones, si los médicos nos mareamos con árboles diagnósticos de 5 o 6 líneas. Es decir, si nos mareamos con eso, si tiene un varo de 10 o de 15, no, pero es que además que es fumador y diabético, uy, pues ya no sé porque ahí tiene un riesgo de tal. Y con 3 variables nos mareamos y lo entiendo. Pero que tú si metes en la cajita, ¿no?, de la toma de decisiones diagnósticas, el riesgo que tiene, tú puedes hacer con los estudios que hay de los seguimientos de registro de artroplastia, es que hay datos sobre la supervivencia, el riesgo, etc. Tú eso lo metes en una ensaladera y empiezas a utilizar ahí sí la inteligencia artificial para hacer combinaciones de nodos a múltiples niveles y sacar una gran cantidad de combinaciones, y tú sí que puedes adaptar tu indicación a tu paciente y decirle si tiene más o menos riesgo de que la prótesis puesta en su sitio con un sistema de navegación va a ir bien o va a ir mal. Eso yo creo que es lo que realmente va a cambiar la traumatología, de verdad. Ahí la tecnología es... Así como rayos, ¿no? Vemos que el radiólogo está en extinción, ¿no? No, es que no, ya está extinguido. Pero en y vienen trauma aliados. realmente no tanto la parte mecánica, digamos, ¿no? Tú dices que sería como más la parte que menos, Yo tengo más claro que el agua. que menos nos gusta, ¿no? Que sería... Vas a una sesión de las mañanas y puedes hacer alguna radiografía de número proximal, de una fractura de número proximal, y para empezar, vamos, si hay 5 opciones, hay 6 discusiones. Conservador. Conservador, pues yo le pongo una prótesis, uy, pues a ver cómo Pues no sé, y si el día de antes la prótesis te había salido mal, habías sufrido y dices, no, conservador. La última. Entonces, claro, los algoritmos los vas cambiando. Y de repente, no, es que... emociones. Y de repente, no, quirúrgica, uy, pero es que resulta que es diabético. Uy, pues ya no, uy, pero ¿cuánto de diabético? Este capítulo que tenía que ser... No, pero súper interesante. Un halo de esperanza. No, a mí me ha dado esperanza, porque esas consultas infernales, en el cual muchas veces es el mismo tipo de paciente que repite siempre las mismas cosas, claro, si la IA pues ya les da una orientación... Hostia, y es viable, Eva. O sea, los bancos ya tienen sistemas de IA que te recomiendan un plan de pensiones u otro, según si compras en Zara, en Louis Vuitton, tienes un Maserati o tienes un Fiat Panda.
¿Me explico? O sea, según tus movimientos, si compras un día después de salirte de guardia, ellos lo saben. Porque de repente haces compras absurdas. Porque estás hasta que sale de como guardia. animales. Porque estás saliente de guardia. Por eso es siendo Porque yo lo valgo, entonces claro, la tarjeta... Eso pasa ya en los bancos. Lo vamos a dejar aquí, de verdad. Lo vamos a dejar aquí porque, insisto, No, a mí me han hablado de esperanza. sí, Y hay informes de minusvalías, de... No, las recetas, el minus... Yo espero que sí. Yo espero que sí. No, de verdad me ha dado... Habrá que una yo me veía- tercera parte de este capítulo porque nos hemos quedado todos Me he quedado con la mitad. colocados. Esa es la Nos quedamos que los datos nos van a aportar muchas cosas, pero a día de hoy había una de las soluciones que ya veremos dónde se queda. No, resumen, seguiremos operando, pero alguien nos pasará la consulta. Bueno, ¿Qué? Es un poquito más de apoyo. y seguiremos Más apoyo. narrando y seguiremos contando cosas desde aquí, desde el podcast de Seccontest de Entre Traumas. Gracias, amigas y amigos, por escucharnos. Joan, Moisés. No te disculpes tú, que se debe disculpar Seba, que siempre la acaba liando y nos vamos alargando. No, de verdad, yo estaba un poco deprimida con este No, tema. no te deprimas. Pacientes, 60 pacientes. En el tercer capítulo de este monográfico tendrás soluciones. Eva, muchas gracias también. Gracias. Maravilla. Haremos un Muchas gracias, seguimiento chicos. ¿Cómo acabamos? para Bueno, lo que dice Alina, esto ha sido Entre Traumas.